A las 12 cuando llegamos.
Señoras, señores, Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, hace entrada en la SEO. Nos ponemos en pie. Tomen asiento, por favor. La SEO de El Salvador, en su Epifanía, es el lugar escogido para esta significativa ceremonia. Para comenzar, como es tradicional en nuestra tierra, escuchamos en pie el himno de Aragón. El presidente de Aragón, don Jorge Azcón Navarro, hace ahora uso de la palabra. Alteza, ministra de Defensa, expresidentes y expresidenta del Gobierno de Aragón, presidenta de las Cortes, delegado del Gobierno, alcaldesa de Zaragoza, Justicia de Aragón, arzobispo de Zaragoza, consejeros y consejeras del Gobierno de Aragón, autoridades, señores y señores. Aragón ha edificado su historia en torno a los valores de pacto, de libertad y de lealtad, respetando como bien superior la soberanía de los ciudadanos, iguales en derechos y obligaciones ante la ley. Quienes pisaron antes que nosotros el suelo de nuestra tierra fueron capaces de encontrar siempre un lugar común entre la justicia y en el derecho. También en el esfuerzo y en el compromiso por llevar adelante la noble tarea de progresar todos juntos. Lo expresó con pleno acierto Menéndez Pelayo. De dos maneras, dejó escrito. Habéis enaltecido los aragoneses la conciencia humana, dictando sabias leyes y muriendo por ellas,
Donde haya pueblos oprimidos, allí se invocará eternamente el nombre de Zaragoza. Donde haya que alegar ejemplo de sabias instituciones, de rectitud civil y de heroica fortaleza, allí resplandecerá el nombre de Aragón. Hoy, Princesa Leonor, mientras tenemos el inmenso honor de contar con vuestra presencia en este emblemático lugar, que concita el sentir de los aragoneses hacia los vínculos más asentados de nuestra historia y en nuestra memoria colectiva. Su presencia aquí, en la SEO del Salvador, es un símbolo inequívoco de pertenencia y de fidelidad con la casa común que es España. Los aragoneses caminamos en nuestro quehacer diario con la tranquilidad de las gentes de bien, de las personas leales, al lado de la Constitución, marcados por la experiencia vital de quienes no tienen nada que ocultar y de quienes defienden a carta cabal los irrenunciables principios de unidad e igualdad. Y aquí, señora, el destacado motivo de nuestro orgullo como aragoneses, de que haya aceptado ser incluida en la selecta lista de distinguidos con la Medalla de Aragón. Una nómina que abrió el 23 de junio de 1989 su padre, el rey, entonces príncipe de Asturias, don Felipe, que recibió la medalla de la mano del entonces presidente Gómez de las Rozas, que hoy también está aquí con nosotros. Alteza, cuando al alcanzar la mayoría de edad juró ante las Cortes Generales el desempeño fiel de sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al rey, fuimos conscientes los aragoneses de la dimensión sensible de aquel histórico momento. Y la entendimos relacionada directamente con un sentimiento integrador, ampliamente compartido en Aragón, de conexión directa con la nación española. Se financiaba así la continuidad en la jefatura del Estado, como símbolo de unidad y de permanencia en nuestro país. Hoy, señora, particularmente los aragoneses, nos sumamos un peldaño más a ese empeño en esta jornada, también histórica para nuestro pueblo, en la que recibe los máximos reconocimientos de nuestra comunidad autónoma. Que Su Alteza Real reciba la Medalla de Aragón, la Medalla de las Cortes de Aragón y el título de hija adoptiva de Zaragoza, nos convoca a los aragoneses a perseverar desde la solidaridad y el entendimiento en el imprescindible compromiso de todos con el interés general. Una responsabilidad que necesariamente ha de ser compartida para respetar los legítimos poderes democráticos, como modo de asegurar el orden constitucional, el normal funcionamiento de las instituciones y la vigencia del Estado de Derecho. Y para ello, el papel de la corona resulta, sin ningún género de dudas, imprescindible. Ha llegado hasta aquí esta mañana, Alteza, partiendo del Palacio de la Aljafería, residencia histórica de los Reyes de Aragón, y hoy sede de nuestras Cortes Autonómicas. De allí partía hace siglos la deslumbrante ceremonia que concluía en la SEO, en este mismo espacio, con la coronación de los Reyes de Aragón. En expresión de Pedro IV, Zaragoza era para la corona de Aragón como Roma para los antiguos emperadores. Lo cito porque precisamente este rey, el ceremonioso, creó el 21 de enero de 1353 el título de Duque de Gerona, que Fernando I
decidió acrecentar pasándolo de duque a príncipe. Así que, Alteza, tiene para nosotros un inequívoco sentido integrador que, junto a la dignidad de la princesa de Asturias, posea los títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España, entre ellos el de princesa de Gerona. Doña Leonor, ha cumplido usted la mayoría de edad en Zaragoza durante su etapa formativa en la Academia General Militar. Y este hecho, señora, lo llevará consigo para siempre, y nosotros, los aragoneses, también. Por eso, hemos querido que nuestros máximos símbolos de distinción estén en sus manos, Alteza. Los aragoneses hemos ofrecido desde siglos nuestro empuje para construir un proyecto común. Un esfuerzo solidario que proviene directamente de nuestra lucha ante la intemperie. Una mirada limpia de quienes van siempre de frente. Una manera de andar por la vida que busca en la honestidad y en la honradez sus señas de identidad. Alteza, sabed que construir Aragón ha sido, es y será siempre exactamente lo mismo que trabajar por España. Y, en muestra de cuanto he expresado, solicito vuestra presencia en este lugar para haceros entrega, en nombre de todos los aragoneses, desde el afecto, el cariño, el compromiso y la lealtad, la Medalla de Aragón. Muchas gracias. Decreto 76/2024 de 8 de mayo del Gobierno de Aragón, de concesión de la Medalla de Aragón a Su Alteza Real Doña Leonor de Borbón y Ortiz, princesa de Asturias y de Gerona. El decreto del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los honores y distinciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, configura la Medalla de Aragón como la máxima distinción que otorga la Comunidad Autónoma. En el mes de julio del presente año, concluye sus estudios en la Academia General Militar de Zaragoza Su Alteza Real, la princesa Doña Leonor de Borbón y Ortiz. Durante su estancia en la capital de Aragón, Su Alteza Real se ha hecho merecedora del afecto general del pueblo aragonés y ha mostrado una especial sensibilidad hacia nuestra tierra, de modo similar a como ocurriera en su día con la persona de Su Majestad el Rey don Felipe VI. De acuerdo con la Constitución española, los herederos de la Corona de España, que lo es por igual causa de la histórica Casa Real de Aragón y de sus reyes, poseen, junto a la dignidad de príncipe o princesa de Asturias, la de los demás títulos secularmente vinculados al sucesor de la corona, y entre ellos, el que fuera propio de la Corona de Aragón, de príncipe o princesa de Gerona, de cuya larga y singular historia es y se siente depositario el pueblo aragonés, hoy organizado políticamente en forma de comunidad autónoma dentro del Reino de España. Por todo lo anterior, previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión celebrada el día 8 de mayo de 2024, dispongo: se concede a Su Alteza Real, Doña Leonor de Borbón y Ortiz, la Medalla de Aragón, con todos los honores y derechos previstos en el decreto del Gobierno de Aragón por el que se regulan los honores y distinciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. Zaragoza, 8 de mayo de 2024, el presidente de Aragón, Jorge Azcón Navarro.
Presidente de Aragón, Ministra de Defensa, Presidenta de las Cortes, Delegado de Gobierno, Alcaldesa de Zaragoza, autoridades, señoras y señores. Saludo en especial a todos los aragoneses que me estáis arropando en esta mañana tan emocionante. Les confieso que cuando vine a Zaragoza el pasado 17 de agosto tenía muchas expectativas, en parte por todo lo que me había contado mi padre, aunque también sabía que algunas etapas no serían fáciles. Llegué a la Academia General Militar con ilusión y muchas ganas de aprender y conocer tanto a mis compañeros y compañeras de promoción como a las de las otras promociones con las que he compartido este año. Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace 10 meses. En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida. Quedan solo 5 semanas para que me vaya, para que reciba mi despacho de alférez, y ya empiezo a echaros de menos. No solo me he formado como cadete, sino que descubrí la exigencia académica e intelectual, física y técnica que eso significa, me hace apreciar aún más al Ejército de Tierra y a nuestras Fuerzas Armadas. Aquí he conocido a jóvenes de mi generación y he convivido con ellos. Les aseguro que lo que vivimos mientras nos formamos en la academia nos une para siempre y nos hace madurar y crecer gracias al compañerismo, a la guía de mandos y profesores y a todas las personas de la academia que nos impulsan para seguir avanzando y mejorando. Aquí hemos jurado bandera. Aquí hemos superado momentos que requerían esfuerzo y un gran trabajo de equipo. Aquí hemos disfrutado y sufrido juntos y, sobre todo, aquí hemos aprendido mucho. En estos meses he sentido el respeto y la amabilidad de los aragoneses que, además, me están acompañando en esta mañana tan importante para mí. Su apoyo ha sido y está siendo continuo, tanto en la Aljafería como en la Plaza del Pilar y en la SEO del Salvador. Lugares históricos donde la tradición y el simbolismo se proyectan con fuerza en el alma de los aragoneses y también de la corona. Estoy muy agradecida, de verdad, por lo que he vivido aquí en este tiempo, por todo lo que me ha dado esta ciudad. Hoy es un día especial porque el cariño de muchísimas personas de esta tierra queda reflejado en los reconocimientos con los que me distinguís. El título de hija adoptiva de Zaragoza, la medalla de las Cortes y la medalla de Aragón. Mi padre lo vivió de modo parecido hace casi 40 años y en estos días hemos hablado mucho de ello. Seguir sus pasos significa mucho para mí. Gracias Zaragoza, gracias Aragón, gracias a todos los que habéis hecho posible que en este tiempo me sienta una aragonesa más, una maña más. Gracias. Señoras, señores, nos mantenemos, si no les importa, de pie para escuchar el himno de España. La ceremonia ha concluido.